Alguien que viste mucho fútbol sabe reconocer ciertos gestos, no los que pasan en la cancha, no los goles ni las atajadas, los otros, los que ocurren en los túneles, en los vestuarios, en esos segundos donde las cámaras capturan lo que nadie quería que se viera. Y lo que pasó en el amistoso de Francia contra Costa de Marfil días antes de que arranque el Mundial 2026 es exactamente eso, un gesto, pequeño en duración, enorme en significado. N'Golo Kanté saludó a todos y cada uno de sus compañeros en el túnel previo al partido. A todos, menos a uno. Kylian Mbappé se quedó con la mano en el aire y la mirada perdida mientras el mediocampista pasaba de largo, como si ahí no hubiera nadie. Sin apretón, sin contacto visual, sin nada. ¿Vos te das cuenta lo que eso significa viniendo de Kanté? El tipo que en toda su carrera nunca le faltó el respeto a nadie. Porque escúchame bien. Esto no es un rumor de pasillo. Esto no es la prensa amarilla francesa inventando drama. Las cámaras lo mostraron. Está ahí, está grabado. Y si todavía no lo viste, es probable que te hayas perdido uno de los momentos más reveladores de la previa mundialista de los últimos años. Francia llega al Mundial 2026 rota por adentro. Y lo que vamos a contarte hoy en Cancha Total es la historia completa de cómo se llegó a este punto. Pero para entender el peso real de ese gesto, tenés que saber quién es N'Golo Kanté. Y no me refiero a las estadísticas ni a los títulos, me refiero al hombre. Porque en el fútbol moderno, donde los egos se miden en seguidores y los vestuarios a veces parecen competencias de influencers, Kanté siempre fue la anomalía. El tipo que llegaba primero a los entrenamientos y se quedaba último. El que cedía las entrevistas a sus compañeros. El que en el Chelsea, en el Leicester, en todos lados, fue recordado no solo por lo que hacía con la pelota, sino por cómo trataba a las personas. Hay una historia famosa de cuando un utilero del Chelsea se olvidó el almuerzo y Kanté le pagó el delivery sin decírselo a nadie. Eso es Kanté, un hombre de una pieza. ¿Te acordás cuando ganaron el Mundial de 2018 en Rusia? Kanté fue el motor de ese equipo. No figuraba en los titulares. No era el que levantaba la copa frente a las cámaras con más pantalla. Pero cualquier analista serio te dice que sin él en el medio Francia no llega a la final. Era el pulmón del equipo. El que barría, recuperaba y habilitaba. Y lo hacía con una humildad que ya no se ve seguido. Que alguien así, con esa trayectoria y ese carácter, decida ignorar públicamente a un compañero antes de un partido, eso no sale de la nada. Eso es el resultado de algo que viene cocinándose hace tiempo. Y para entender qué fue lo que se cocinó, hay que retroceder unas semanas hasta el amistoso contra Colombia, donde todo empezó a desbordarse. Quédate porque lo que viene es peor. El partido contra Colombia fue relativamente tranquilo en términos de resultado, pero en el banco de suplentes y en el sector del túnel, hubo un momento que pasó casi desapercibido para el público general y que dentro del plantel generó un ruido enorme. Kanté había entrado como titular, llevaba la cinta de capitán con la naturalidad de alguien que se ganó ese lugar con años de trayectoria y respeto genuino. Cuando Mbappé ingresó desde el banco en el segundo tiempo, en lugar de simplemente tomar su posición en el campo, le exigió a Kanté que le devolviera la cinta. No pidió, exigió. El gesto fue captado por varios compañeros y por miembros del cuerpo técnico. La cinta terminó en el brazo de Mbappé. Kanté no dijo nada. Kanté nunca dice nada. Pero eso no significa que no sintió. Lo que siguió fue una semana de tensión en la concentración francesa que, según fuentes cercanas al plantel, que empezaron a hablar con medios especializados, fue de las más pesadas en la historia reciente de la selección. Y eso es mucho decir para un grupo que ya vivió conflictos internos antes del Mundial de 2022. Recordemos que en Qatar hubo problemas de convivencia, rumores de grupos separados dentro del plantel, y aún así llegaron a la final. Pero esto parece distinto, porque antes había diferencias de carácter entre jugadores jóvenes y veteranos. Ahora hay algo más profundo. Hay una disputa sobre quién manda realmente adentro del vestuario. Y Mbappé, seamos honestos, hace tiempo que actúa como si la selección francesa fuera una extensión de su proyecto personal. Eso tiene algo de lógico, dado su nivel de juego, nadie lo discute. Pero el liderazgo no se declara, se gana. Y hay una diferencia enorme entre ser el mejor jugador de un equipo y ser el líder que ese equipo necesita. Mbappé todavía no terminó de aprender esa diferencia, o no quiere aprenderla, que es aún más preocupante. Seguí escuchando porque la tercera parte de esta historia es la que más nos dejó sin palabras. Cuando llegó el amistoso contra Costa de Marfil, el ambiente en la concentración ya era tenso.
Los periodistas que cubrían el entrenamiento previo notaron grupos separados, poco diálogo entre los jugadores y una frialdad que contrastaba con la imagen que la Federación Francesa intentaba proyectar hacia afuera. El partido arrancó y Francia parecía funcionar en piloto automático, sin chispa, sin conexión real entre las líneas, como un equipo que está en el mismo campo pero no en la misma página. Costa de Marfil, que tiene jugadores de calidad y una organización táctica que ha mejorado mucho, aprovechó esa desconexión y remontó en el segundo tiempo para ganar 2-1. Pero lo que todos terminaron hablando no fue el resultado, fue el túnel. Ese momento antes del partido donde Kanté paseó por la fila de sus compañeros, chocando manos, abrazando, mirando a los ojos, uno por uno, con esa calma y esa calidez que lo caracterizan desde siempre hasta que llegó a Mbappé. Y siguió de largo, sin detenerse, sin mirarlo, sin ningún gesto. Mbappé se quedó parado, con una expresión que las cámaras captaron en ese fragmento de segundo donde no había actuación posible. Fue genuino, fue incómodo, y fue devastador como declaración silenciosa viniendo de un hombre como Kanté. Nuestra hipótesis acá en Cancha Total es la siguiente, y la sostenemos con argumentos. Lo que está viviendo la selección francesa no es solo el conflicto entre dos jugadores, es la fractura entre dos generaciones con visiones completamente distintas de lo que debe ser un equipo de fútbol. Por un lado, la generación de Kanté, que entiende el colectivo como un valor en sí mismo, que sabe que el talento individual solo se traduce en títulos cuando está al servicio de algo más grande. Por el otro, una nueva generación que creció en un mundo donde la marca personal, la imagen y el contrato son tan importantes como el juego, y donde el vestuario es también un escenario de poder. Ninguna de las dos visiones es completamente equivocada, pero cuando chocan sin mediación, sin liderazgo institucional que las equilibre, el resultado es exactamente lo que estamos viendo. Y en un mundial, con la presión que genera ese torneo, esa fractura se va a amplificar, no reducir. A esto súmale las tensiones que existen por fuera de la cancha, porque el problema no es solo Mbappé y Kanté. La relación entre el plantel y la Federación Francesa viene deteriorándose hace tiempo. Hay conflictos sin resolver por el número de entradas disponibles para las familias de los jugadores, algo que parece menor desde afuera, pero que adentro de un grupo genera mucha fricción porque los jugadores sienten que no se los trata con el respeto que merecen en los detalles cotidianos. Y encima de eso, las primas económicas prometidas están condicionadas a que el equipo llegue a semifinales, no a cuartos, no a octavos, a semifinales, en un torneo de 32 equipos ampliado donde cualquier cosa puede pasar. Eso genera presión económica en jugadores que ya vienen cargando presión deportiva y emocional. Francia quedó encuadrada en el grupo primero junto a Irak, Senegal y Noruega. En papel, es un grupo que debería resolver sin mayores problemas. Senegal siempre es peligroso, tiene velocidad y organización, y Noruega con Haaland en su mejor momento nunca puede tomarse a la ligera. Pero si a un equipo roto internamente le das un torneo que empieza el 11 de junio con un grupo donde cualquier tropiezo puede costar caro, el cóctel se vuelve peligroso. Y lo peor es que todos los rivales del grupo primero van a llegar con información sobre esta fractura. En el fútbol moderno, el trabajo de inteligencia táctica incluye analizar el estado psicológico del rival. Francia le está regalando material. Ahora vamos a la opinión, porque acá en Cancha Total no venimos a dar vueltas. Mbappé es un jugador extraordinario, posiblemente el mejor del planeta en este momento. Pero está cometiendo un error que se paga caro y que la historia del fútbol repite una y otra vez. Está confundiendo estatura individual con autoridad colectiva. Demi Moore lo dijo mejor que nadie en otro contexto, pero aplica perfecto acá. El respeto no se hereda, no se compra y no se impone. Se construye todos los días con pequeños gestos. Exigirle la cinta a Kanté, uno de los jugadores más respetados dentro y fuera de la cancha en la última década, no es ejercer liderazgo, es exactamente lo contrario. Es demostrar que no entendés lo que el liderazgo real significa. Y lo que más nos preocupa, y acá sí nos animamos a ser polémicos, es que Deschamps no pareció intervenir con la firmeza necesaria. Hay momentos donde el técnico tiene que pararse frente al vestuario y dejar en claro que el equipo está por encima de cualquier individuo, sin importar cuántos goles meta en el Real Madrid. Deschamps fue campeón mundial como jugador y como técnico. Tiene el historial y la autoridad moral para hacerlo. Pero si el episodio de la cinta sucedió frente a varios compañeros
y no hubo una respuesta institucional clara, entonces el problema no es solo Mbappé, el problema es la gestión del grupo. Y eso es responsabilidad del técnico. Dicho esto, nuestra posición es que Francia va a pasar la fase de grupos. El talento individual alcanza para eso incluso con un vestuario tenso. Pero cuando lleguen los partidos que realmente importan, cuando la presión suba y los márgenes se achiquen, esa fractura que hoy parece controlable va a mostrarse en toda su magnitud. Los equipos que ganan mundiales no necesitan ser amigos, pero sí necesitan confiar unos en otros. Y la imagen de Kanté ignorando a Mbappé en el túnel no es la imagen de un equipo que confía, es la imagen de un equipo que coexiste. Y eso, contra los rivales que van a enfrentar en una fase de eliminación directa, no alcanza. Queremos saber qué pensás vos. ¿Crees que Mbappé puede liderar a Francia al título con este vestuario roto? ¿O la crisis interna es demasiado profunda para superarla durante el torneo? Déjalo en los comentarios. La discusión que se está armando abajo es de las mejores que hemos tenido en este canal, y tu opinión suma. Ahora, antes de que te vayas, hay algo que todavía no te contamos. Y no lo contamos en este video porque necesita su propio espacio para desarrollarlo bien. Hay un nombre que circula dentro de la concentración francesa, un jugador del plantel que, según fuentes que consideramos confiables, habría tenido una conversación privada con la dirigencia de la federación días antes del inicio del torneo, expresando abiertamente su desacuerdo con el manejo de la situación. Mbappé no es Kanté, no es un veterano, es alguien en quien nadie estaría pensando en este momento. Y lo que habría dicho en esa reunión podría cambiar completamente la lectura que tenemos sobre quién va a terminar siendo la figura real de esta Francia en el Mundial. Eso lo desarrollamos en el próximo video. Así que si no querés perderte la historia completa, ya sabes lo que tenés que hacer. No porque te lo estemos pidiendo como fórmula, sino porque si llegaste hasta acá, es porque este tipo de análisis es lo que buscas, y vamos a seguir trayéndolo. Acá en Cancha Total, el fútbol no se mira, se vive, se debate y se siente en el pecho.